Hola, hola. Hoy hablaremos de MySQL Workbase, su funcionamiento y su estructura. MySQL Workbase es una herramienta de acceso de diseño y modelado de base de datos visuales para base de datos relacionales de servicios MySQL. Facilita la creación de nuevos modelos de datos físicos y la modificación de base de datos MySQL existentes con ingeniería inversa avanzada y funciones de gestión de cambios. ¿Para qué lo utilizan los desarrolladores? Bueno, se utilizan para muchas cositas. Entre ellas tenemos crear y modificar tablas, definir y ejecutar consultas SQL, diseñar y visualizar esquemas de base de datos, realizar tareas de administración de base de datos, analizar y optimizar el rendimiento de las consultas SQL, gestionar usuarios y permisos de acceso a la base de datos. Funciones de MySQL Workbase. Bueno, tenemos 6. La primera es modelado de datos. Una de las características de MySQL Workbase permite a los desarrolladores, arquitectos de datos y demás clientes diseñar, modelar, gestionar y generar base de datos de manera visual o gráfica. La segunda, editor de tablas. Entre otras características de MySQL Workbase es el estilo de tablas. Este entorno de MySQL gráfico cuenta también con la función de editor de tablas que permiten la modificación de todos los aspectos de la base de datos. Tercera, migración de base de datos. Esta herramienta de MySQL ofrece una solución completa y de fácil uso enfocada en migrar de Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL y entre otras, datos y objetos de un sistema de gestión de base de datos relacionales. Seguimos cuarta, panel de rendimiento visual. Otra de las características de MySQL es que le ofrece a sus usuarios una serie de elementos destinados a aumentar el rendimiento de las aplicaciones. Quinta, desarrollo de SQL. MySQL se encarga también de la creación y gestión de conexiones a servidores de base de datos. Y por última, gestión de servidor. Otra de las funciones de MySQL proporciona una consola visual que permite la gestión de manera fácil de los entornos de MySQL Workbase. Estructura. Bueno, se compone de varias partes. Entre esas tenemos barra de menú, barra de herramientas, navegador de objetos, editor de SQL, panel de resultados, diagramas de base de datos. Entorno. Debemos comenzar por MySQL Workbase, una aplicación creada por los propios desarrolladores de MySQL. Se trata de una herramienta visual muy completa que además es multiplataforma y se puede instalar en sistemas Windows, Linux y Mac. Experiencia del usuario. La experiencia es buena ya que ofrece una interfaz gráfica al usuario intuitiva y fácil de usar para la gestión y desarrollo de bases de datos de MySQL. Tipos de datos. Bueno, tenemos 3. Tipos de datos numéricos, tipos de datos texto y tipos de datos de fecha. Los tipos de datos numéricos son los más rápidos y son estáticos, y los tipos de datos de texto por lo general son lentos y son dinámicos. Crear una tabla. La sentencia básica de MySQL que se utiliza para crear una tabla es crear tabla. Su función es crear una tabla con las características que le indiquemos, seguidamente el comando en referencia. Ahí tenemos el código y seguimos con registros. En primer lugar, abrimos la herramienta de MySQL Workbase e iniciamos la conexión al servicio de MySQL. Seguidamente buscamos la base de datos y desplegamos las opciones insertar registros en la tabla de clientes. En la estructura de la tabla, la cual vamos a insertar datos, tiene 5 columnas: alumno, nombre, apellidos, edad, dirección y residencia. Como vemos ahí tenemos 2 ejemplos, cliente 1 y cliente 2, y tenemos ahí
la imagen para podernos guiar. Bueno, seguimos relación entre las tablas y asignamiento de llaves primarias y foráneas. Entre estas tenemos creación de tablas, seleccionar las tablas, crear las columnas, establecer la relación, agregar la relación, definir las opciones de relación y por último guardar los cambios. Detalles. Para crear la base de datos con todos los conceptos y aspectos cubiertos, necesita un gran diseño de base de datos y herramientas de modelado. MySQL Workbench es una aplicación adecuada y ayuda a pronosticar los requisitos de la base de datos, por lo tanto puede crear una base de datos con un buen rendimiento que requiera menos intervenciones durante un periodo prolongado. Otras funciones vitales son la manipulación y creación de modelos de datos, ingeniería inversa de una base de datos a su modelo, ingeniería directa de un modelo de base de datos, crear, administrar y editar tablas de datos, insertar nuevos datos en tablas, crear modelos de base de datos a partir de archivos SQL importados. Ruta que debe seguir el usuario en la aplicación para generar informes y reportes. MySQL Workbench no ofrece una función integrada para generar informes y reportes directamente desde la herramienta. Sin embargo, existen algunas opciones para generar informes y reportes en MySQL Workbench a través de la exportación de datos y la integración con otras herramientas de generación de informes. Ahí tenemos varias, como ejecutar la consulta SQL para obtener los datos que desea exportar, clic en el botón exportar en la barra de herramientas superior y seleccione el formato de exportación que desea utilizar. Seleccionar las opciones de exportación como archivo de destino y el tipo de separado y haga clic en exportar para generar el informe o el archivo de datos. Exporte los datos de MySQL Workbench a un formato compatible con su herramienta de generación de informes, como importe los datos importados en su herramienta de generación de informes, cree y personalice el informe utilizando las opciones y herramientas disponibles en su herramienta de generación de informes. Y listo. Muchísimas gracias. Isabel Andrés Trujillo, Marroquín.